Susurro del mar de cristal. El pueblo de San Gregorio se acurrucaba en la costa gallega como un cangrejo bajo una roca, sus casas de piedra gris masticadas por el salitre y los inviernos feroces. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse estancado, y el viento, un narrador incansable, silbaba historias antiguas a través de los callejones estrechos. Allí vivía Elara, una joven restauradora de arte con la piel pálida y ojos inquietos, recién llegada de la bulliciosa Madrid en busca de la calma, o tal vez, sin saberlo, de algo más. Su empleo en la pequeña iglesia local, dedicada a la recuperación de viejos retablos, era su ancla en aquel mar de monotonía. Su única compañía en las largas noches de aislamiento era la voz de su hermano, Samuel, al otro lado del teléfono. Samuel, un historiador obsesivo, vivía para desenterrar secretos, y San Gregorio, con su aura de antigüedad y susurros marinos, había capturado su imaginación. Elara, ¿has notado algo peculiar en el pueblo? La voz de Samuel sonó distorsionada por la distancia y una excitación apenas contenida. He estado investigando las leyendas locales. Hay algo sobre un rito antiguo, un pacto con el mar. Elara se encogió, ajustando la bufanda de lana alrededor de su cuello. La casa que había alquilado, una construcción austera con vistas al bravío Atlántico, crujía con cada ráfaga de viento, sonando como un ser vivo quejándose. Solo veo viejos pescadores y el gris constante del cielo, Samuel. ¿A qué te refieres con un pacto? Hablan de un mar de cristal. Un lugar donde lo que se da, se devuelve, con intereses. Hay viejos pergaminos en el archivo municipal que mencionan sacrificios de identidad a cambio de prosperidad. Suena a tontería, claro, pero los detalles. El folclore a veces guarda verdades macabras, Elara. Deberías buscar. Las palabras de Samuel se clavaron en la mente de Elara como pequeñas astillas. Esa misma tarde, mientras trabajaba en el retablo mayor de la iglesia, sus dedos rozaron una inscripción casi borrada en la madera. No era latín, ni gallego antiguo. Eran símbolos. Dibujos que parecían representar rostros sin ojos, manos extendiéndose hacia una ola estilizada y una gema brillante en el centro. La luz tenue del atardecer filtrada por los vitrales teñía la iglesia de tonos morados y rojizos. El aire se volvió más frío de repente, y un escalofrío le recorrió la espalda. No había nadie más en la iglesia, pero Elara sintió una presencia, un aliento helado en su nuca. Se giró bruscamente, el corazón martilleándole en el pecho, pero solo encontró la penumbra envolviendo las viejas bancadas. Decidió que la soledad estaba empezando a hacer mella en su imaginación. Esa noche, sin embargo, los sueños de Elara fueron un torbellino de sal y miedo. Soñó con olas de cristal que se alzaban como montañas, y en cada cresta, rostros sin ojos la observaban, sus bocas formaban un coro silencioso que solo ella parecía escuchar. Despertó empapada en sudor, con la imagen de esa gema brillante grabada en su mente. Los días siguientes, Elara notó un cambio sutil en el pueblo. Los pescadores, antes taciturnos, ahora la miraban con una curiosidad velada, sus ojos hundidos escudriñándola demasiado tiempo. En la panadería, la vieja dueña le regaló un pan de centeno con una sonrisa que no llegó a sus ojos, casi una mueca. El mar siempre cobra, murmuró la anciana, y Elara sintió como la frase le congelaba la sangre. Decidió seguir el consejo de Samuel. Se aventuró al pequeño archivo municipal, un lugar olvidado con olor a papel viejo y moho. Entre legajos empolvados y mapas descoloridos, encontró lo que buscaba. No era un pergamino antiguo, sino un diario. Una agenda con tapas de cuero carcomido, escrita en una caligrafía temblorosa, fechada a principios del siglo XX.
El diario pertenecía a un antiguo alcalde del pueblo, un hombre llamado Don Pascual. Sus entradas detallaban la desesperación de San Gregorio ante la sequía, las malas cosechas y la pesca escasa. La gente moría de hambre. Y luego, una entrada que hizo que a Elara se le secara la boca. Hemos hablado con ellos. Con los que viven más allá del velo, en el mar de cristal. Demandan un tributo. Un sacrificio de identidad a cambio de su generosidad. Un rostro. Y la promesa de que, cada tanto, sus ojos verán a través de los nuestros. La sangre de Elara se heló. ¿Un rostro? ¿Sus ojos verán a través de los nuestros? Recordó la inscripción en el retablo, los rostros sin ojos. Y la gema. En las siguientes páginas del diario, Don Pascual relataba cómo la prosperidad había regresado al pueblo de forma milagrosa. La pesca era abundante, los campos florecían. Pero también hablaba de los días de la mirada, cuando algunos habitantes perdían por completo la expresión, sus ojos se volvían vidriosos y distantes, como si otra entidad mirara a través de ellos. Después de unas horas, o incluso un día, volvían a la normalidad, sin recordar nada de lo sucedido. La última entrada de Don Pascual era aterradora. Hoy es mi turno. Siento cómo se acercan. Mi rostro. Mi identidad. Una parte de mí será el peaje. Pero el pueblo vive. El mar da. Y cobra. Elara cerró el diario de golpe. Un sudor frío le perlaba la frente. El relato de Samuel, antes una mera curiosidad, ahora se materializaba en una realidad escalofriante. El mar siempre cobra. La frase de la panadera resonó con un nuevo y siniestro significado. Decidió llamar a Samuel, pero la señal de su móvil era nula en aquella vieja edificación. Se sintió atrapada. La mansión abandonada de la historia original había sido reemplazada por el archivo, y la sensación de claustrofobia era igual de intensa. Un crujido en el pasillo la hizo saltar. Un gato callejero se deslizó entre las estanterías, sus ojos verdes brillando en la penumbra. Elara sintió una punzada de alivio, pero algo en la forma en que el gato la miró, tan fija, tan humana, la inquietó profundamente. Regresó a su casa bajo un cielo plomizo. La lluvia comenzaba a caer, y el viento aullaba como un lamento. Al llegar, notó que la puerta estaba ligeramente entornada. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Estaba segura de haberla cerrado con llave. Entró con cautela. La casa estaba en penumbra. El olor a salitre se mezclaba con un aroma dulzón, casi metálico. Encendió las luces, una a una. Todo parecía en orden, hasta que llegó a su estudio, donde trabajaba en las restauraciones. Sobre su mesa, en el lugar donde normalmente dejaba sus pinceles, había algo. Un objeto envuelto en un paño de lino oscuro. Elara se acercó con el corazón en un puño. Desdobló el paño, y lo que vio hizo que un grito se le atascara en la garganta. Era un busto. De mármol, inmaculado, de una belleza clásica. Pero no tenía rostro. Solo una superficie lisa y pulida donde deberían estar los rasgos, como si una parte esencial hubiera sido arrancada o nunca hubiera existido. Y en el centro, incrustada en el mármol, brillaba una gema. La misma gema que había visto en sus sueños y en la inscripción del retablo. La gema parecía latir con una luz propia, rojiza, como una pequeña brasa. Elara sintió una atracción hipnótica hacia ella, una necesidad incontrolable de tocarla.
Sus dedos temblaban mientras se acercaba. Al rozar la superficie fría de la gema, una punzada aguda le atravesó la mano. Retiró la mano de golpe. Un hilo de sangre brotaba de su palma. La gema había reaccionado a su tacto, o quizás, a su miedo. En ese instante, una figura se materializó en la puerta del estudio. No era una sombra, sino una presencia tangible. Un hombre alto, vestido con un impermeable oscuro, empapado por la lluvia, que Elara no había visto entrar. Su rostro era indistinguible en la penumbra, oculto bajo el ala de un sombrero de fieltro. Pero sus ojos no eran normales. Eran dos cuencas vacías y oscuras, sin iris ni pupilas, pero de alguna manera Elara sentía que la miraban, que la atravesaban. El mismo horror que sintió don Pascual debió haberlo invadido. El pacto debe cumplirse, restauradora. La voz del hombre era un susurro gutural, como el arrastre de las olas en la orilla, pero llevaba la inconfundible modulación de Samuel. Elara sintió que el mundo se le venía encima. No era un hombre. Era Samuel. Pero no era Samuel. Era algo que había tomado prestado el cuerpo de su hermano, utilizando su voz. ¿Samuel? ¿Qué? Tartamudeó Elara, retrocediendo hasta chocar con la pared. El Samuel avanzó lentamente, sus pasos resonando pesadamente en el suelo de madera. Necesito tu oro a cambio de mi rostro, ¿recuerdas, Elara? Es una vieja frase. El oro de la prosperidad del pueblo. Y el rostro para ver a través de los siglos. Tu hermano ha investigado demasiado, ha perturbado lo que no debía. Su mente es una biblioteca de secretos que el mar ha codiciado. Ahora, tú eres el siguiente tomo. La figura se detuvo a pocos pasos de Elara. La gema en el busto sin rostro brillaba con más intensidad, pulsando con un ritmo maligno. El mar de cristal concede y exige, continuó el Samuel, sus ojos vacíos fijos en Elara. Necesita ojos frescos para ver el mundo moderno. Un nuevo lienzo para sus recuerdos. De repente, una de las manos de la figura se extendió. Era la mano de Samuel, pero sus dedos eran largos y pálidos, casi translúcidos, con uñas que parecían astillas de concha afiladas. Elara intentó gritar, pero su garganta se cerró. Quiso huir, pero sus piernas no respondían, clavadas al suelo por un terror primario. La mano de Samuel se dirigió hacia el busto sin rostro. En un movimiento brutal y repentino, una de las uñas afiladas rasgó la superficie pulida, abriendo un surco en el mármol. No era un gesto de destrucción, sino de preparación. Luego, la mirada vacía de la figura se volvió hacia Elara, y en ese instante, ella comprendió el horror de la gema, del rostro sin ojos, de los días de la mirada. No se trataba solo de quitar un rostro, sino de preparar uno. La figura de Samuel se abalanzó. Elara sintió un frío insoportable, como si 1000 agujas heladas penetraran en su piel. Sus dedos, los dedos de su propio hermano, se clavaron en sus mejillas, no con fuerza bruta, sino con una precisión quirúrgica, tirando, separando, arrancando. El dolor no fue lo primero, sino una sensación de desprendimiento, de algo vital siendo extraído de su esencia. Escuchó un sonido húmedo, desgarrador, como tela siendo rasgada, pero sabía que era su propia piel, sus músculos, sus nervios. La oscuridad comenzó a invadir su visión mientras la figura, ahora un monstruo con el rostro de su hermano, terminaba su abominable obra. Elara sintió la sangre caliente brotar, resbalando por sus manos que se aferraban inútilmente a lo que quedaba de su cara. Su mundo se volvió un remolino de negro y rojo.
Lo último que percibió antes de que la oscuridad la consumiera por completo, no fue un grito de dolor, sino el suave, melódico y aterrador susurro de las olas del mar de cristal. Y entonces, todo fue silencio. Epílogo: la galería de la marea. La lluvia cesó en San Gregorio con la misma rapidez con la que el horror se había cobrado su última pieza. El sol de la mañana nació enfermo, filtrándose entre una niebla espesa que parecía cargar con el peso de los siglos. En el estudio de la restauradora, el silencio era absoluto. No quedaba rastro de lucha, ni una gota de sangre sobre la madera. Sobre la mesa de trabajo, el busto de mármol ya no estaba vacío. Ahora, poseía un rostro de una perfección insoportable. Los labios de Elara permanecían entreabiertos en un suspiro eterno, y sus ojos, de un realismo que desafiaba a la muerte, brillaban con una humedad que no era de este mundo. A kilómetros de allí, en la capital, el teléfono de Samuel sonó en una oficina vacía. Nadie contestó. El hombre que una vez fue Samuel caminaba ahora por la orilla de la playa de San Gregorio, dejando huellas profundas en la arena mojada que el mar se apresuraba a borrar. Sus manos, antes expertas en pasar hojas de libros antiguos, ahora acariciaban el aire salino con una familiaridad antigua. A kilómetros de allí, en la capital, el teléfono de Samuel sonó en una oficina vacía. Nadie contestó. El hombre que una vez fue Samuel caminaba ahora por la orilla de la playa de San Gregorio, dejando huellas profundas en la arena mojada que el mar se apresuraba a borrar. Sus manos, antes expertas en pasar hojas de libros antiguos, ahora acariciaban el aire salino con una familiaridad antigua. Se detuvo frente al rugido del Atlántico y sonrió. No era una sonrisa humana, era el movimiento mecánico de una piel que no terminaba de ajustar sobre los músculos que la sostenían. De pronto, la marea retrocedió más de lo normal, revelando por un instante lo que se ocultaba bajo el mar de cristal. No había arena, ni algas, ni peces. Había rostros. Miles de ellos, tallados en coral y piedra, mirando hacia arriba desde el abismo, formando un mosaico infinito de identidades robadas que servían de pavimento para el reino de lo que vive en las profundidades. Elara ya no era una joven en busca de calma. Ahora era un par de ojos más para la gran mirada. Una ventana nueva a través de la cual el mar podía observar cómo los hombres seguían creyendo, ingenuamente, que son dueños de sus propios nombres. Porque en San Gregorio, el tiempo no pasa, solo se acumula. Y el mar, ese viejo acreedor de piel líquida, nunca olvida una deuda. El pacto es eterno, el precio es la carne, y el silencio es la única respuesta que obtendrán aquellos que se atrevan a preguntar qué hay detrás de la mirada de un extraño. Dulces sueños, si es que tu rostro todavía te pertenece. El frío de la sierra. La inspectora Elena Soto detestaba el frío. Y detestaba aún más el silencio antinatural que devoraba el aire en el Majuelo, un pueblo de piedra abandonado en lo alto de la Sierra de Gredos. Sus botas, diseñadas para el asfalto de Madrid, crujían sobre una capa de nieve vieja y helada, un sonido que se sentía obsceno en esa quietud. Su misión, encontrar al doctor Antonio Beltrán, un arqueólogo obsesionado con el folclore prerromano y desaparecido hace 3 semanas. Beltrán estaba investigando unas supuestas inscripciones sacrificiales antes de que la nieve cortara el acceso al pueblo. Elena no estaba sola. El cabo Ortiz, un hombre de la Guardia Civil de complexión robusta y mirada cansada, la acompañaba. Ortiz era un hombre de tierra, pragmático, pero hasta él parecía inquieto. El GPS dejó de funcionar a 1 kilómetro de aquí, inspectora, susurró Ortiz,
aunque no había nadie más que pudiera oírlos. El doctor Beltrán era un tipo de ciudad. No duraría mucho con este frío si se perdió. No se perdió, cabo, replicó Elena, señalando la entrada al único edificio intacto, la antigua casa parroquial. Encontramos su vehículo. Y su maletín estaba cerrado, con las llaves puestas. Entraron en la parroquia. La madera olía a humedad y a siglos de olvido. En el centro de lo que debió ser el salón, había una mesa de camping desplegada. Sobre ella, mapas, cuadernos de notas, y un pequeño altar improvisado. No había iconos religiosos, sino varias figuras talladas en hueso, de formas grotescas y primitivas, que parecían estar mirando. Elena examinó las notas de Beltrán. La letra, al principio pulcra, se volvía cada vez más errática, salpicada de dibujos febriles, círculos concéntricos, espirales oscuras y la repetición de una única palabra en latín bastardo, pavorum, terror. El verdadero escalofrío le recorrió la espalda cuando vio el último apunte. No era tinta. Era sangre seca. El dibujo era un sol con 8 rayos, y bajo él, una sola línea. El silencio es su lengua. Aquí hay algo más, cabo. Esto no es un simple accidente. Continuaron la búsqueda en el pequeño cementerio anexo a la iglesia. Las lápidas, inclinadas y desgastadas por el tiempo, estaban cubiertas de nieve. Ortiz se detuvo en seco. Mire, inspectora. Frente a ellos, 3 lápidas de piedra antigua habían sido desplazadas, no por el tiempo, sino por la fuerza bruta. De las fisuras de la tierra removida, la inspectora pudo percibir un olor abrumador, dulzón y ferroso. Un olor a tierra mojada, podredumbre, y algo más, algo que le recordó a una carnicería vieja. Esto es profanación, dijo Elena, desenfundando su arma. Con la ayuda de una pequeña pala que Beltrán había dejado tirada, Ortiz excavó ligeramente junto a la primera lápida. Un jadeo ahogado se escapó del cabo. ¡Dios mío! No era el cuerpo de Beltrán lo que apareció. Era un manojo de pelos oscuros y grasientos, pegados a un fragmento de cuero cabelludo. Pero el horror no terminó ahí. Al mover la nieve, Ortiz descubrió la tierra roja, saturada de fluidos biológicos, y un rastro de pequeños huesos humanos que no parecían recientes, sino desenterrados. Junto a ellos, un objeto moderno, la mitad de unas gafas de Beltrán, rota y manchada. La implicación era inmediata y nauseabunda. Beltrán había encontrado algo, y ese algo había consumido o desenterrado los restos. La luz del día comenzaba a desvanecerse rápidamente, tiñendo la nieve de un azul helado y ominoso. La niebla, típica de la montaña, comenzó a descender, envolviéndolos. Necesitamos salir de aquí, inspectora. Ahora, urgió Ortiz, su rostro pálido. Mientras se dirigían de nuevo hacia la parroquia, Elena sintió que el silencio de la sierra no era la ausencia de sonido, sino una presencia activa. Un silencio expectante. Al pasar junto a la iglesia, se dio cuenta de algo que había ignorado en su prisa. La gran campana de bronce estaba intacta, pero la cuerda colgaba cortada, a unos 2 metros del suelo. Cabo, ¿quién cortaría la cuerda de la campana aquí? En ese momento, se escuchó un clic metálico, fino, proveniente del interior de la parroquia. El sonido de un obturador de cámara fotográfica. Se acercaron a la puerta con cautela, sus linternas perforando la oscuridad. El altar de hueso seguía allí. Los mapas seguían en la mesa. Pero uno de los cuadernos de Beltrán estaba abierto en una página diferente, una página que antes estaba en blanco.
La página mostraba solo dos cosas, un nuevo dibujo del sol de 8 rayos, y la letra temblorosa de Beltrán, recién escrita, pero con una tinta que no era tinta. El que viene, no habla, escucha. Y el silencio es contagioso. Y lo peor, sobre la mesa, junto al cuaderno, había un viejo teléfono móvil que no habían visto antes. El móvil era antiguo, de botones, y vibró una sola vez, iluminando la mesa. En la pantalla, un mensaje de texto. No decía nada. Solo había un número, repetido una y otra vez. 0.00. El pánico se apoderó de ellos. El silencio no era solo metafórico. Significaba cero ruido, cero voz. Y alguien o algo les había dejado una advertencia, sabiendo exactamente lo que buscaban. Se giraron para huir. Pero justo en el umbral de la puerta, la sombra de Ortiz se proyectó de forma antinatural, alargándose hacia el techo. Cuando Elena miró, no había nadie detrás de él. Solo una masa informe y oscura que se deslizaba por el suelo de piedra. El cabo Ortiz dejó caer su arma. Sus ojos, antes pragmáticos, se abrieron con un terror líquido y ciego. Abrió la boca para gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un leve y húmedo jadeo silencioso mientras sus músculos se tensaban y colapsaban en el sitio, su rostro congelándose en el mismo horror petrificado que Beltrán había dibujado. Elena, paralizada, vio la sombra envolver el cuerpo inmóvil de Ortiz. No se movió, se disolvió en él. Y mientras la niebla de la sierra se infiltraba lentamente en la iglesia, la inspectora se dio cuenta de que si quería sobrevivir, su arma no serviría de nada. Tenía que aprender a hacer una cosa que había dado por sentada toda su vida. Permanecer en silencio.